Bueno, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí desde el Santuario Fortaleza del Rey y desde el Matagalpa, Nicaragua, la tierra del deleite del Señor, en compañía de discípulos, y vamos a compartir una clase, una enseñanza que la hemos llamado Samuel y Elías, los profetas del Monte Carmelo. Amén. Y vamos a orar para pedir la intervención del Espíritu Santo. Vamos a aprender algunas cosas sencillas a nivel profético, otras no son tan sencillas, pero es bueno que estas verdades del Espíritu, de la palabra, estén en nuestro espíritu, porque en algún momento se activan en nuestra oración, se activan en nuestra adoración, porque todo lo que por el Espíritu nosotros recibimos de su palabra se vuelve parte de nuestro ADN espiritual. Y hay un momento que ese ADN espiritual se va a manifestar, ¿me entiendes? En nuestra oración, en nuestra intercesión, en algún momento del camino se activan esas cosas. Así que, Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor amado, pidiendo siempre la licencia de tu Espíritu para tomar de tu palabra las porciones que hay en ella y pedir la intervención de tu Espíritu Santo para que el que recibe esta palabra como un ADN espiritual, se deposite en el entendimiento de su espíritu, de su mente y de su corazón, y en el momento que cada hijo de Dios ocupe la activación de la revelación que hay en ella, esté disponible, Señor, en su espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. A mí siempre me gusta decirlo y aquí compartirlo con ustedes. Digan conmigo: Samuel y Elías, los profetas del Monte Carmelo. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a empezar por aquí. Miren, en Israel hay muchos o varios lugares que son emblemáticos en la historia de Israel. Son emblemáticos. Por ejemplo, algunos de los lugares emblemáticos en la historia espiritual de Israel como nación está, por ejemplo, el Monte Moriah, porque el Monte Moriah es el lugar donde fue Abraham con Isaac para ofrecer a Isaac como una tipología del Cordero. Entonces, el Monte Moriah es emblemático, pero trasciende la historia de Israel porque tiene que ver con el pacto de Dios de dar a su Hijo en la cruz del Calvario. Pero también el Mar Rojo es emblemático en la historia del pueblo hebreo. En el Mar Rojo, ¿verdad?, quedaron los carros del faraón cuando a través de Moisés, ¿verdad?, Dios abrió el mar y el pueblo siguió su camino. También está otro lugar emblemático en Israel, es el Valle de Megiddo. Y el Valle de Megiddo porque ahí David enfrentó a Goliat. Pero en el Valle de Megiddo también se va a desarrollar en algún momento de la historia del hombre lo que se llama la batalla de Armagedón, ¿verdad? Entonces es un lugar emblemático. Otro lugar emblemático en la historia de Israel y la revelación del propósito de Dios es el monte Sinaí. Ahí se entregaron las tablas de la ley. Y allí la humanidad, creo que ese es el lugar donde la humanidad ha visto la mayor manifestación de la gloria de Dios el Padre. La Biblia narra que el monte humeaba y que había relámpagos y truenos y que la voz audible de Dios hacía retumbar aquella montaña y el desierto cuando Dios estaba hablando. Yo no sé si hay otro lugar donde nosotros pudiéramos tener la humanidad escuchando de esa manera la voz del Señor. Pero también otro lugar emblemático para la historia profética de Israel y en la cultura profética de Israel es el Monte Carmelo. Y en el Monte Carmelo también estaría el Pozo de Jacob, ¿verdad? Y otros lugares, y tantos lugares. Pero el Monte Carmelo hay dos profetas que son los que trascienden en la historia de Israel. Y yo me puse a estudiar, ¿verdad? Empecé preparando un tema y en lo que iba desarrollando el estudio, como que la palabra y el Espíritu me direccionaron a este punto. Entonces, en el Sinaí está la revelación de la ley, ¿verdad? Eso es lo emblemático
del monte Sinaí, la historia de Israel y la cultura profética. En el monte Carmelo, nosotros podemos decir que el monte Carmelo es tierra de profetas. Todo lo que ocurrió en el monte Carmelo importante en el monte Carmelo tiene que ver con profetas. Y los dos profetas que marcaron ese lugar es el ministerio del profeta Samuel, ¿verdad? Y el ministerio del profeta Elías, ¿verdad? También el lugar más emblemático es el monte Calvario, donde el Cordero de Dios se entregó en sacrificio por nuestra redención. Pero el monte Calvario es el mismo monte Moriah, es el mismo lugar, físicamente es el mismo lugar. Y en Abraham y en su hijo fue una tipología de lo que el padre iba a hacer con su hijo, ¿verdad? Pero tanto Moriah como el monte Carmelo es el mismo lugar. Okay. Como un pueblo profético, nosotros tenemos que entender que siempre la verdad de Dios se revela desde ciertos lugares, porque el lugar donde Dios se revela es importante. Voy a repetir eso: siempre que Dios va a entregar una verdad al pueblo de Israel o le va a entregar una verdad a la iglesia, el lugar que Dios escoge para revelar o para manifestarse es importante. Ese es un detalle al que nosotros no podemos dejar de prestarle atención. Y vamos a empezar por acá, en Génesis capítulo 13, versos 14 y 17. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré de tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo y a su ancho, porque a ti te la daré. Eso es lo que Dios el Padre le dice al patriarca Abraham, ¿verdad?, en algún momento de su camino. Entonces quiero destacar aquí, como usando siempre el principio etimológico de la palabra, y para los que por primera vez van a escuchar este audio voy a repetir algo que nosotros decimos y hacemos, y es que la Biblia no solo se lee, sino que se ve, ¿verdad? Ahora, se ve a través de la revelación de la palabra, a través de la iluminación de la Escritura, y eso lo hacemos nosotros respetando siempre esos principios que tienen que ver con el contexto, la etimología y la cultura profética, ¿verdad? Y nosotros también construimos desde la revelación de la palabra algo que muchas veces llamamos nosotros tipología profética, ¿verdad? Por ahí viene la pastora Yohaira a explicarle, ¿no?, para que si se va a quedar con nosotros se queda. Pero entonces le dice el Señor, acérquese, pastora Yohaira, le dice el Señor al patriarca Abraham, le dice: alza, diga conmigo, alza ahora tus ojos, le dice, y mira. Entonces, alza ahora tus ojos y mira, esa es la voz nasá en hebreo. Es la raíz que nos dice a nosotros lo siguiente, ¿verdad? Nos dice elevar la mirada. Pero no solo es elevar la mirada como físicamente, sino a través de esa mirada, nosotros poder dejar nuestro anhelo, lo que yo busco, lo que yo anhelo. Es esa la idea. También significa alzar la mirada, pero como quien dice, eso yo lo veo y eso es mío. Sobre que lo veo, lo quiero, lo anhelo, es mío.
Eso implica cuando Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos. Le dice, si lo ves y lo anhelas, es tuyo, porque yo te lo estoy mostrando. Yo te subí a este monte para que tú lo veas. Y si tú lo ves y tú lo anhelas, y será tuyo, dice, tú lo puedes arrebatar. Entonces, en el contexto, lo que Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos, le dice, contempla y discierne, porque mi mano te va a hacer florecer en esa tierra para que tú prosperes en ella. Ahora, la palabra ojos en hebreo es ayín. Aprovechando que está la pastora con nosotros, entonces nosotros aquí nos damos el lujo, pastor, de hablar hebreo, solo que vemos que no haya ningún judío por ahí, para hablarlo en paz, ¿verdad? Entonces la palabra ayín, o la voz ayín, que significa, para el ser humano, significa ojo, pero en hebreo, tipológicamente, significa la fuente. Entonces, cuando el Eterno le dice al patriarca, alza tu fuente, o sea, a través de lo que mira, revela el anhelo de la semilla para lo que yo te llamé. Porque recuerde que Abraham, desde el día que salió sin saber a dónde iba, pero eso sin saber de haber salido, sin saber a dónde iba, se terminó allí. Porque ese día que Lot se apartó de él y él subió al monte de la revelación, Dios le decodifica los límites de su llamamiento. Abraham salió como extranjero sin saber a dónde iba, pero eso se terminó ese día. Entonces, aquel que salió sin saber a dónde iba, después de muchos años, Dios lo lleva a ese monte y le dice, alza, le dice, Nazá, eleva tu anhelo. Pero aquel anhelo que se despierta por la obediencia de haber caminado al lugar de la revelación de Dios. Y le dice, alza tus ojos, es allí, alza tu fuente. No es lo mismo ver desde los anhelos del alma que ver una promesa por revelación del Espíritu. Entonces, siempre que el Señor nos da una promesa, nos está mandando a creer, no a razonar. Entonces, no sé si logré explicarlo. Cuando Abraham salió, en el principio de su camino, dice que salió sin saber a dónde iba. Pero eso se terminó allí, ese día, cuando Dios le dice, mira a través de la fuente. Es diferente, ¿no? No solo es ver con los ojitos del alma, sino ver por causa de una promesa depositada en el espíritu de un hombre por palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, siempre que Dios nos dice que miremos proféticamente, es porque Él tiene una instrucción. Santo es Dios. Vamos a ver ahora aquí. Primero de Reyes 18:41. Entonces dijo Elías a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Entonces, la palabra se oye, en hebreo es su transliteración. Recuerde que estas son pronunciaciones, pero de la transliteración, ¿verdad? Cuando se traslada el fonema de la lengua original a cualquier otro idioma, en este caso, ¿verdad?, el español. Entonces le dice el profeta, ¿verdad?, le dice, una lluvia grande se oye. Esa es la voz col, y significa llamar en voz alta. Es decir, el siervo de Elías estaba viendo una mano, pero Elías estaba escuchando un estruendo, porque significa llamar en voz alta. Entonces, una voz se puede oír de diferentes maneras. Por ejemplo, una madre puede oír llorar a un niño
Y si es la madre del niño, la que lo escucha, eso siempre se va a oír diferente en cualquier otro oído. Cuando es la madre del niño la que escucha, cuando es el padre, cuando es la esposa, cuando es el esposo, ¿me entiende? Por eso es que dentro de nuestro sentido de pertenencia hay ciertas voces que cuando nosotros las escuchamos, nuestra entraña espiritual se conmueve. Cuando uno escucha voces proféticas, uno dice, eso tiene que ver conmigo. Entonces, esa voz oye, significa también oír un alboroto. Entonces, cuando uno está escuchando proféticamente, hay varias maneras de discernir la lluvia del Espíritu. Venga conmigo, la lluvia del Espíritu. Se puede escuchar entonces lo profético en un alboroto, yo puedo discernir lo profético. En un chasquido. El chasquido es como cuando un animal está tronando los dientes. Ahí se puede escuchar también una voz a nivel profético. La mejor referencia de esto es cuando Dios le dice a David, sal a la batalla, le dice, cuando escuches el ruido de la balsamera, porque la balsamera en hebreo es el árbol que llora. Entonces la instrucción es cuando escuches el lamento del enemigo. ¿Me entiende? Entonces puedo escuchar la voz, la lluvia del Espíritu en un clamor, dependiendo cómo uno ve la gente orar, uno se da cuenta de la lluvia que se oye. Cuando uno escucha el estruendo, el gemir, la noticia, el pregón, el rugido, el trueno, el rumor, todo eso tiene que ver con lo que Elías le dice al rey. Eso era lo que Elías podía escuchar. Elías le dice, una lluvia grande se oye. Porque una cosa es lo que se miraba allá apenas, una manito pequeña, pero otra cosa era lo que se podía escuchar. Entonces, ¿cómo lo escuchaba Elías? Elías escuchaba el alboroto. Elías oía el tronar de los carros, Elías oía el chasquido de los demonios, el crujir de sus dientes. Elías oía el clamor, Elías oía el estruendo, el gemir, el pregón, el trueno de Dios. Elías los estaba escuchando. Ahora, ¿qué escuchó el rey? Porque Elías le dice al rey, dice, y acá subió, dice, a comer y a beber. Aquel siguió lo mismo. Siempre que usted se encuentra esa expresión en la Biblia, es como Sodoma y Gomorra, estaban comiendo y bebiendo. Entonces, ¿a qué subió acá? A seguir con su palanca, ¿verdad? Esa es una actitud de indiferencia. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora. Y eso es, sube, vuelve a ascender y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Entonces preste atención a esto, porque Elías le dice al rey, unce tu carro, porque una lluvia se oye, el estruendo, él lo está escuchando. O sea, Elías no mandó al siervo a buscar en el cielo para ver qué aparecía. Elías ya había escuchado el estruendo. Después es que el siervo va 7 veces hasta que aparece la manito, pero ya Elías la había escuchado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando alguien se mueve proféticamente. Entonces le dice la 7ª vez, le dice el criado a Elías, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Diga conmigo, sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro para que la lluvia no te ataje, ¿verdad? Porque va a venir la lluvia. Pero, ¿qué es lo que vio el siervo? Dice que vio algo que tenía como la palma de la mano. Esa voz hebrea en su transliteración es kaf. Kaf, tipológicamente significa el poder. Entonces, ¿qué le dijo el siervo? Veo una mano
¿Qué le dijo el siervo a Elías? Veo el poder, le dice. Si Elías pudo como profeta oír el estruendo de aquella voz antes que apareciera la mano, y el siervo, por eso es importante servir y estar cerca de la unción profética, porque el siervo, para nosotros en español vio una mano, el siervo no dijo eso, el siervo dijo veo el poder. Es diferente ver solo una mano o creer que vio solo una mano que decir con entendimiento profético veo el poder. Diga conmigo, así con su mano, digan conmigo, veo el poder. Alabado sea Dios. Entonces la revelación profética va a hacer que otros vean el poder. Santo Dios. A mí me gusta esto. Ahora piensen esto. Les dije que muchas veces Dios escoge un lugar para revelarse. Ahora la pregunta que yo me haría es, ¿de qué tan alto, qué tan grande es la montaña del Espíritu que está constituida en la revelación de Dios en su vida o en la mía? Amén. Aleluya. Vamos a continuar aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el lugar que Dios escoge? Dios escoge para revelarse. Que Dios escoge para revelarse. Por ejemplo, el Sinaí. El Sinaí es un monte que pasa un poco más de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces no es fácil subir hasta el Sinaí. No es fácil subir hasta el Sinaí. Pero ahí es donde se da la revelación de Dios con Moisés, ¿verdad? ¿A qué altura está el Monte Carmelo? El Monte Carmelo, estuve revisando los datos ahí en internet, y el Monte Carmelo está un poco más de, creo que como unos 500 o 700 metros sobre el nivel del mar, como unos 700 y algo de metros sobre el nivel del mar es el Monte Carmelo. El Monte Calvario está más bajo, ¿verdad? Pero la ciudad de Jerusalén está más o menos igual que, parecido a la ciudad de Matagalpa, su altura sobre el nivel del mar. Entonces no es mucha la diferencia entre el lugar donde está la ciudad de Jerusalén, donde está el Monte Calvario. Entonces esto es importante, nosotros entenderlo como pueblo del Señor. ¿De qué tamaño o de qué altura espiritual o de qué dimensión espiritual es nuestra visión profética? ¿A qué altura está? Le dije, el Sinaí está, dice, a 2.285 metros. El Carmelo está a 525 metros y es una cordillera de unos 7 kilómetros de ancho, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén está como a unos 700, así como Matagalpa, pero el Monte Moriah está a menos de 800 metros. Entonces, ¿qué podemos buscar en esos montes nosotros hoy para una revelación de una verdad presente? Miren, por ejemplo, lo que pasa. Lucas 9:33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para el Cordero de Dios. Eso ocurre en el monte de la transfiguración. Pero entonces es donde aparece la voz del Padre, y la voz del Padre dice, se lleva el ángel de nuevo Elías y a Moisés, y le dice, ya no es Elías, ya no es Moisés, es mi hijo. Ahora van a escuchar lo que tiene que decir mi hijo. Bendito el nombre de Jesús. Ahora voy a explicar, solo para encontrar los valores de la tipología profética, diga conmigo, el monte
Carmelo. ¿De qué se trata? Porque el tema nuestro hoy es Samuel y Elías, los profetas del monte Carmelo. Vamos a ver qué encontramos en medio de este camino. Josué, capítulo 19, versos 24 y 26. Aquí es cuando se está repartiendo la suerte de la herencia. Dice, la quinta suerte correspondió a la tribu de Aser, conforme a su familia, y su territorio abarcó Elcat, Ali, Betén, Alemelec, Amad, Misaal, y llega hasta Carmelo en el occidente. Entonces lo que nosotros sabemos por la escritura es que el monte Carmelo, porque estamos hablando de Elías y Samuel, los profetas del monte Carmelo, ¿qué significa el Carmelo desde la tipología profética de Israel? Entonces el monte Carmelo era la herencia de Aser. Digan conmigo, Aser es uno de los hijos de Jacob, una de las tribus de los hijos de Jacob. Significa feliz, pero más que feliz significa bienaventurado. Pero tiene su raíz en una voz hebrea que es la voz Achen, que significa ser recto y significa entonces alcanzar la felicidad o la bienaventuranza viviendo de manera correcta. Entonces todo profeta debe de vivir su vida de manera correcta. Toda comunidad profética, todo hijo profético del Señor debe de vivir su vida de manera correcta. También significa hacer, significa ir hacia adelante, pero significa ser honesto para prosperar. Significa caminar o vivir en bienaventuranza. Entonces eso significa, esa era la herencia de Aser, que tenía que ver con el monte Carmelo. Entonces eso es bien importante nosotros tenerlo presente. Ahora, ¿qué significa Carmelo? Porque estamos hablando de, digan conmigo, Samuel y Elías, profetas del monte Carmelo. ¿Qué significa Carmelo o Carmel? Significa un campo sembrado, pero como un huerto, como un jardín y como un viñedo. Por implicación, significa el lugar de la abundancia, pero también significa la espiga. Eso significa la espiga, y eso tiene que ver con la cosecha que Dios anhela. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hay en la voz profética de la herencia de Aser? ¿Qué hay ahí? Primera de Samuel 1:20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces, Carmel, ya dijimos que era la herencia de Aser, ya dijimos qué significa Aser, pero ahí es donde está el ministerio de Samuel. Pero ¿cuál es el origen del ministerio de Samuel? Porque no solo es ver el ministerio, el mover profético, sino cuál fue el vientre espiritual que dio a luz a ese profeta llamado Samuel. Porque el tipo de unción profética que se va a mover en la iglesia tiene que ver con el tipo de intercesión que la iglesia hace. Eso es determinante. El tipo de intercesión va a determinar el tipo de unción profética donde la iglesia se va a mover. Incluso, pastora, en la iglesia local. El mover profético, el mover evangelístico tiene que ver, tiene su origen en el tipo de intercesión que nosotros desarrollamos, de acuerdo a la visión que Dios nos ha llamado. Entonces, la madre de Samuel, o la madre del Chemuel, fue una mujer llamada Ana. Pero Ana, su nombre es Cahaná, y significa favorecida. Y Haná viene de la raíz Cahanán, que significa, mire qué bonito, doblar o inclinarse hacia
como en una posición de adoración. Eso significa inclinarse para implorar, significa mover el favor del Señor mediante la petición, pero también significa, esa imagen contiene algo que significa ser amigable, pero también Cahaná o Ana, la madre de Samuel, significa tener compasión. Entonces, mire lo que le estoy diciendo, el tipo de unción profética, el tipo de unción que se mueve en una iglesia, que se mueve en una vida, que se mueve en una nación, que se mueve en un ministerio, tiene su origen en el vientre espiritual. Entonces, Samuel nació de un vientre espiritual. La unción nace desde un vientre espiritual. Y aquí la palabra Ana, la madre de Samuel, o el vientre espiritual donde se concibió el Shemuel de Dios, el que tiene el oído inteligente para escuchar y obedecer al Todopoderoso, se gestó en el vientre espiritual de una mujer que, siendo estéril, hizo un pacto con Dios. Y entonces, pero su voz hebrea nos define que ese vientre espiritual es el vientre espiritual de alguien que tenía compasión. Entonces, el nivel de compasión que nosotros tengamos determina la unción con la que Dios se va a mover en nuestras vidas. También significa favor, significa gemir, también significa hacer misericordia, rogar y suplicar. En el monte Carmelo hubo un Samuel o un Samuel, pero antes hubo una Ana, que su naturaleza espiritual está vinculada a esta raíz Cahaná, que significa doblarse, inclinarse para pedir el favor de Dios. Y el nivel de compasión de ese vientre espiritual, allí nació el Samuel, que fue profeta del monte Carmelo. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, entonces esa es la fuente profética o el vientre espiritual de un Shemuel, el que tiene el oído inteligente para escuchar y obedecer al Todopoderoso. Diga conmigo, Samuel, un profeta del monte Carmelo. Vamos con Elías ahora. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo siempre me pregunté, hasta de anoche para acá que estaba estudiando, ¿qué tenía que ver el origen de Elías? Porque en la cultura profética de Israel se dice que esa era una región geográfica que estaba oculta y que fue manifestado espiritualmente a Israel a partir de la manifestación del profeta Elías. Ahora mire qué significa que, diga conmigo, Elías el Tisbita, dice la Biblia en español. Entonces, su transliteración no es fácil de pronunciar, pero es como el Tisbí. Significa el recurso, o significa el habitante del Tis, que significa Galat. Significa el recurso, como el recurso profético oculto, o el recurso profético que está reservado. Eso es tremendo. Morador, dice, de Galat, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat. Ahora, ¿qué significa Galat? En la tipología profética. Entonces, morador de Galat es Galet. Son dos voces, dos raíces hebreas, Gad o Gal y El. Gad y El son dos partículas, dos raíces diferentes, y juntas nos dan esta idea. Significa las piedras conmemorativas o las piedras del testimonio. Entonces, esta es la revelación de una unción y un ministerio con un nivel de revelación profética celestial.
La Biblia habla que Satanás fue arrojado de entre las piedras del fuego y del monte del testimonio fue arrojado. Y entonces Elías es el recurso profético que conocía en su espíritu esta revelación. Por eso era un tisbí o un tisbita, morador de el Gal-Ed, que significan las piedras conmemorativas o las piedras del testimonio, o uno que conocía el testimonio revelado en las piedras. Por eso Elías es el profeta habilitado para restaurar el altar. Y dice que tomó 12 piedras cuando restauró el altar y puso las piedras por el testimonio que tenía, ¿verdad? En el orden que también estaban las piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Entonces significa también el testimonio revelado en las piedras. Caleb, que viene de Cal, significa el que tenía el rollo. Significa, y por analogía, significa manantial de aguas, pero significa como el mover de las olas. Y la partícula ed significa el testigo, por eso aún en Apocalipsis se le llama el testigo. Y significa el portador del testimonio profético. Entonces, el lugar que Dios escoge contiene una revelación. Muchas veces oculta nuestro entendimiento simple, pero está ahí, está en la Escritura. Por eso es tremendo. Diga conmigo: Samuel, un profeta del Monte Carmelo. Elías, un profeta del Monte Carmelo. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a avanzar. Ahora, ¿qué significa? Samuel significa, ¿verdad? El Chemuel, el que tiene el oído inteligente para escuchar al Todopoderoso. Y Elías, o Eliyá, o Elijayú, significa el Todopoderoso es mi fortaleza. Eso significa, bendito el nombre de Jesús. Ahora, la revelación del Calvario o el Moriah, ¿qué podríamos nosotros ir a buscar a estas alturas del Evangelio? ¿Qué podríamos los gentiles ir a buscar al Sinaí? A buscar esas piedras, esas tablas y esa ley. Vamos a caminar nosotros con esas piedras, esas tablas y esa ley. Si ellos no pudieron, menos nosotros. Si ya el Cordero de Dios nos entregó esas tablas, esas piedras y esa ley resumida en 2 mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Nada tenemos mucho que ir a buscar nosotros al Sinaí. Y en el Monte Carmelo no es el monte para cualquier profeta. ¿Sabe que en el Monte Carmelo había un lugar que se llamaba Nayote Ramá, que era donde estaba la residencia de Samuel? Y eso significa el lugar alto para mostrar la belleza de la adoración profética. Entonces, no tiene usted que ir a Israel, lo que usted tiene que vivir es en una postura de adoración, donde usted pueda revelar la adoración profética, y eso te da acceso, ¿verdad?, a la unción que está reservada para los que pueden por lo menos adorar de esa misma manera. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Diga conmigo: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no tenemos que ir al Sinaí, porque ya no nos corresponde ir al Sinaí. Yo digo, en el Monte Carmelo hay mucha revelación para nosotros los gentiles, sobre todo entendiendo el origen de la unción de ese Samuel, que tiene que ver con su madre y el vientre espiritual que esa mujer representa. Y en el caso de Elías, la unción que viene por haber sido un morador de Galaad, que ya lo explicamos. Pero en el caso nuestro, ¿dónde está nuestra herencia? ¿Dónde está nuestra revelación? Está en el Calvario.
Y allí ya no depende dónde uno nació, sino la gracia que en Cristo Jesús nos es dada. Porque Samuel fue un hombre que desde pequeño vivió en integridad y su palabra nunca cayó a tierra. Elías venía, o es la representación de una unción que estaba reservada y oculta y fue manifestada. Pero los que vamos a la cruz, detrás de la cruz, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Pero la Biblia es clara en decir que a lo vil del mundo, a lo necio y a lo menospreciado escogió Dios, no para ir al Sinaí a andar cargando aquellas tablas, sino para caminar en la gracia del Cordero que se nos es dado. ¿Me explico? Ya no es necesario regresar a aquel pozo para ver, pues, si en este monte o en este otro, no, detrás del Calvario. Después de que el Señor Jesucristo resucita y Él ahí puede entregar a cualquiera. Hay gente que Dios usa que ha vivido como Samuel desde pequeño en integridad. Pero detrás del Calvario, solo por la gracia, uno ve al apóstol Pablo, perseguidor de cristianos, después convertido en un apóstol de Jesucristo. Uno ve a Pedro, que no era el hombre de carácter fácil. Pedro no se dejó intimidar ni siquiera cuando aquel grupo de guardias y soldados llegaron de noche y armados para prender a Jesús. Pedro sabía que él estaba en una desventaja numérica y enfrentando a soldados romanos y a la guardia del templo, y aún así Pedro sacó su espada, dispuesto, sabiendo que una vez que soltara por primera vez la espada, el resto venía por añadidura. Pero a Pedro no le importó. ¿Quién era? Mi hija decía el otro día, ¿verdad? ¿Quién era el político corrupto? Zaqueo. Zaqueo era uno que se había acomodado con el imperio romano para despojar a sus propios hermanos. Y a ese el Señor lo llamó. Y llamó a la otra, que la convirtió en evangelista, a María y a la Magdalena y a la otra y todo el asunto. Entonces detrás del Calvario está nuestra herencia en Dios. Y ahí todos podemos ser ministros competentes de un nuevo pacto. Le preguntaron en una ocasión al Señor, porque llegaron los discípulos de Juan a preguntarle, Juan el Bautista mandó preguntar a dos de sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Y después de que se fueron los discípulos de Juan, y el Señor hizo muchos milagros como señales, le dijo a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Un profeta? Sí, le dice. Yo les digo más que un profeta. Este es el Elías que había de venir. Pero cualquiera en el reino, por pequeño que sea, mayor es que él. Por eso la Escritura dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el monte de la transfiguración, ahí estaba Elías representando a todos los profetas, toda la unción reservada que estuvo oculta en aquella generación llamada los moradores de la lámpara, los tisbitas de la cultura profética de Israel. Y en Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, y el Señor dijo, oigan a mi hijo. Digan conmigo, oigan a mi hijo. Y cuando Él esté en el Calvario, Él dice, consumado es. El sacrificio es perfecto y completo. Pero cuando resucita, ¿qué nos dice a la iglesia? He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les dañará. Vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser el vientre espiritual, porque muchos quieren ser el Samuel, muchos quieren ser ese profeta cuya voz no caiga a tierra, pero ¿quién quiere ser el vientre espiritual?
de esa unción como la de un Samuel. Pastor, usted trabaja con niños, con muchos niños, que desde su infancia están naciendo en el temor del Señor. Y un día de estos los envuelve el mover del Espíritu y las olas del avivamiento y van a crecer en la revelación con la que otros crecieron en otro tiempo. Pero el asunto, el vientre espiritual, de aquella mujer que entendió, de aquellos intercesores que entendieron la necesidad, porque hay necesidad en las familias, hay necesidad en las ciudades, en las iglesias y en las naciones. Pero aquella mujer decía, dame uno y yo te lo dedico a ti. Porque aquella mujer, yo lo digo así de esta manera, aquella mujer como que oraba en su espíritu, en su compasión y en la revelación que tenía. Necesito un Dios en el cielo que sane mi vientre para poder ser madre. Y el cielo decía, estoy buscando yo también una mujer en la tierra que esté dispuesta a parir un tropete. Y el cielo y la tierra se encontraron. El vientre espiritual de aquella mujer se encontró con el deseo de Dios. Eso está manifestado en la oración. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces tiene que haber un vientre espiritual que dé a luz a esa generación, que su voz no va a caer a tierra. Pero también está la unción de aquel, del Elías, del Tisbita, del morador de Galá, aquel que era la unción reservada. Entonces nuestro mover como intercesores determina mucho de lo que va a ocurrir. Lo único que ahora todo eso viene por gracia. Dios puede irse a una cantina con un evangelista y sacar de ahí de la mano al próximo Samuel. Dios puede irse a cualquier lugar donde está alguien afligido, arruinado, quebrado, y levantar ahí entonces el empresario que le va a traer solución a la vida de muchos. ¿A dónde? Hay un lugar en la tierra donde el Espíritu Santo no pueda manifestarse. Díganme cuál es ese lugar donde el Espíritu Santo no se puede manifestar, donde el Espíritu Santo no puede llevar la revelación del Cordero, donde el Espíritu Santo no puede llevar la revelación de la salvación, donde un ángel del cielo no podría llegar. ¿Dónde? ¿Dónde está ese lugar? Hay lugares donde el enemigo, y culturas y naciones donde el enemigo puede impedir. Son muchas las naciones donde los misioneros se les tiene que introducir, no como predicadores, sino a través de otras figuras, se les tiene que introducir. Pero ¿quién le impide a un ángel llegar y manifestarse? ¿Quién le impide al Espíritu? Y entonces el Espíritu Santo siempre está dentro. Él siempre tiene una unción reservada, ¿verdad?, en la vida del mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia. El mismo Espíritu que levantó a una intercesora como Ana, es el mismo Espíritu que está hoy con nosotros construyendo y gimiendo desde el vientre espiritual de muchos. El mismo Espíritu que ungió a Samuel, el mismo Espíritu que ungió a Elías, el mismo Espíritu que llevó a Jesús al desierto y al Calvario y que después lo levantó de entre los muertos, es el mismo Espíritu que está entre nosotros hoy. Espíritu Santo, tú eres el mismo que llevó a Abraham a aquel lugar y le dijo que alzara su mirada desde la revelación del anhelo y la esperanza que el Padre le había dado. Así, Espíritu Santo, hoy alzamos nuestra mirada desde la fuente, desde el anhelo de lo que tú has hablado y prometido. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Gracias por lo que tú haces, Señor.
en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque esta semilla, Señor amado, es depositada como parte de la herencia profética en el vientre espiritual de muchos. En el nombre de Jesús, glorifica con ella al Cordero de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a darle gracias al Señor por su amor y su palabra en el nombre de Jesús. Amén.